Bien, si están todos de acuerdo, arrancamos, ¿no? Esperamos unos minutitos que siempre alguno llega un poquito más tarde. Bueno, la idea de la fundación, a propuesta de algunos compañeros, era trabajar este tema, que es un tema bastante complejo y generalmente tenemos una visión, digo, para los uruguayos en general muy limitado lo que es el tema del terrorismo, generalmente impuesto a algunas concepciones por parte de los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, nos pareció interesante poder tratar este tema en la Fundación. La idea hoy es hacer un inicio de discusión de este tema, posiblemente nos quede algún punto a poco en la necesidad de seguir profundizando, es un tema que no se trabaja mucho en términos generales a nivel político. Sí, evidentemente se trata a nivel universitario o en el CALE, que es el Centro de Formación de Altos Estudios Nacionales, hay elementos de trabajo sobre el terrorismo. Y bueno, nos pareció interesante introducir este tema en la Fundación, fundamentalmente a través de algunos compañeros que estaban interesados en el tema, y bueno, y le pedimos a Manuel, que en realidad que ha venido estudiando el tema, que le ha interesado el tema, que podía dar unas primeras opiniones sobre el tema del terrorismo. Primeras opiniones digo porque el tema es bastante vasto para poder desarrollarlo, y posiblemente en la hora o y pico de intervención no pueda abordar, digamos, la amplitud del tema, pero sí por lo menos plantear las interrogantes principales, algunas preguntas, ideas y obviamente opiniones sobre el tema, y que nos permitan después poder seguir o no trabajando hacia adelante en función de ese interés. Y bueno, la idea es dejarlo con Manuel, un poco que haga toda la introducción. No sé, Manuel, cómo querés trabajar, si a medida que va haciendo la intervención los compañeros pueden hacer alguna pregunta, o preferís hacerlas al final. Al final. Entonces hacemos de esa manera, trabajamos de esa manera, hacemos toda la presentación que tiene armada Manuel y al final realizamos las preguntas que los compañeros entiendan pertinentes. Bueno, así que trabajamos con Manuel. Yo me quedo allá por el fondito que tengo con la filmadora. Sí, bueno, gracias a todos por venir, ¿no? Antes. Decía, de acuerdo a la introducción de Guillermo, digo, yo no soy un terroristólogo, además no existe la terroristología, sino un compañero que ha venido estudiando junto con otros compañeros este tema y venimos a dejar algunas cosas que probablemente sean más preguntas que respuestas. Pero bueno, por lo menos, como dice Guillermo, iniciamos un camino. Esta charla la vamos a comenzar con un pedacito de una película que en realidad, después de verla, creo que tendría que levantarme e irme, porque ya está todo dicho de lo que se puede decir de este tema. 1957. Este es Argelino, Bermidí, jefe del FNL. Señor, ¿no encuentra un poco vil el utilizar las gestas y los torsos de sus mujeres para transportar los explosivos que matan a tantos inocentes? Yo sé. ¿No le parece más bien lanzar sobre los pueblos indefensos las bombas de la PAM que hacen 1000 veces más víctimas inocentes? Claro, si tuviéramos unos aeroplanos para nosotros sería más cómodo. Denle sus bombarderos y nosotros les dejaremos nuestros textos. Mr. Bendy, is it your opinion that the FLN has still a chance to win a battle against the French army? El señor Julián le ha preguntado si, según su opinión, el FLN tiene todavía posibilidades de derrotar al ejército francés. En mi opinión, el FLN tiene más probabilidades de derrotar al ejército francés que las que tiene el general. Digo, en este pedacito está todo, en realidad. Tenemos quien usó el terrorismo contra el colonialismo, es decir, para derrocar al Estado, y el Estado utilizando el terrorismo de Estado. Y además, siempre con criterios políticos, con una enorme desigualdad, es decir, el FNL comparado con la capacidad militar de Francia eran minúsculos, y sin embargo con la posibilidad, o siempre con la opción de poder ganar. Entonces ahora sí vamos a entrar un poco más en la parte de terrorismo.
Esta película, a los viejos, es muy conocida, pero durante el golpe de Estado, Tenés la ventanita abajo abierta, abajo ahí. durante el golpe de Estado, en Uruguay se prohibió ver. Y no era casualidad. Bueno, entonces, decíamos, primero recordar esto de Sun Tzu, no hablamos de enemigos, pero siempre que hablemos de algo, conoce a tu enemigo y conoces a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Eso es lo que tenemos que hacer antes de hablar del terrorismo. Y antes de utilizarlo como una palabrita que va volando y que se puede ser un comodín para cualquier cosa. Fíjense una cosa, la palabra terror en sí tiene una duración de más de 2000 años. Con algunos ejemplos, como tengo ahí, los ínclicos, que eran una tribu bárbara alrededor de Roma, que los aterrorizaba precisamente por los ataques y las consecuencias de esos ataques. Los sicarios, de donde viene la palabra sicario, por otra parte, que era una organización política, si ustedes quieren, de los celotes judíos, que utilizaban el terrorismo contra los ocupantes romanos en Siria. Estamos hablando también del siglo I, unos cuantos años atrás. Los nizaíes, que son árabes, una rama de la secta religiosa chií ismaelita, que también hacían lo mismo, efectivamente asesinaban ocupantes o asesinaban políticos por encargo. Es decir, esto lo único que quiero decir es que terrorismo estamos hablando ahora todos los días, pero dista muchísimo de ser algo nuevo. Y después, digamos, una rememoranza cuando decimos terrorismo, que realmente se lleva al terrorismo de la época de los jacobinos en la Revolución Francesa. Ahora, esto es importante, y acá es donde tenemos que empezar a hablar. La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee una elevada carga emocional. Es decir, se utiliza el término terrorismo no con un criterio científico exacto, sino como un insulto. Si nosotros decimos que tal o cual acto es terrorista, estamos diciendo del pique, por lo menos en la prensa grande, en todo lo que sea propaganda, estamos diciendo que es algo equivocado, que es algo erróneo, que es algo malévolo. Que no es la manera de enfocar científicamente ningún tipo de situación. No me voy a agarrar, es un término cargado de significados negativos y despectivos. Cuando se emplea este término ya estamos diciendo que el que está haciendo o llevando adelante una actividad o una acción terrorista es un hombre malévolo, ya del pique. Gran problema, ¿por qué? Porque también tenemos que ver quién es el que pone el mote de malévolo al otro, ¿verdad? Y además se van creando paradigmas. Hoy por hoy, cuando hablamos de terrorismo, estamos siempre pensando, bueno, nosotros no digo, pero se trata de hacer pensar en un terrorista que, como ven, como siempre, es un hombre de cara fea, con cara malévola, descalzo, por supuesto, porque es pobre, y además con una bomba, que es lo mismo, también lo más viejo, porque cuando veíamos películas americanas de los años 50, veíamos que se veían a los rusos, soviéticos en aquella época, como gordos, más allá que los gordos no siempre somos malos, gordos, pelados, fumando como cosas raras y tremendamente malévolos. Es decir, se van creando paradigmas que ya, por eso, con pocas palabras, ya se va generando un rechazo. Y lo que decíamos recién, es muy común que el término de terrorista sea adjudicado por uno u otro gobierno frente a otra organización. Interesante, por ejemplo, vean esta cita. Un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana. ¿Ese es un terrorista quien dice esto? Salió, perdón, en el Times, en New York, de Londres, y que lo dice Jorge Rafael Videla. Es decir, con eso tratan de justificar el asesinato o desapariciones de miles y miles de argentinos. Para los Estados Unidos, los mujahidines afganos, en 78 al 92, cuando estaban enfrentados a la Unión Soviética en Afganistán, eran luchadores de la libertad. Pero después del 11 de septiembre pasan a ser terroristas. Todos. Los chinos llamaban terroristas a los budistas.
En Zimbabue, otro ejemplo, también llamaban como terroristas a los opositores. Zimbabue con un presidente de casi 80 años. Entonces, vamos como primer paso a plantearnos esto, ¿verdad? A pesar de todo lo que se habla ahora, de la novedad y lo demás, es un fenómeno viejo y cuya complejidad excede con muchísimo el aspecto estrictamente militar o policial, es decir, excede la represión. No solamente pensando en términos militares de cómo podemos capturar o prevenir que existan terroristas, es cómo se va a abordar con éxito este problema. Y eso lo dijo Fidel en su momento muy clarito, ¿verdad? La lucha internacional contra el terrorismo no se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá, ¿verdad? Podemos utilizar las balas que quieran, los sistemas que quieran, los drones que quieran, pero no es así como se ha podido resolver este problema, porque este problema no se ha resuelto, ¿verdad? Punto de partida de esta conversación, que puede ser que suene un poco raro, pero después me voy a explicar mejor. El terrorismo o los actos terroristas son una forma de combate. ¿Nos gustará o no nos gustará? Pero es una forma de combate que una organización que nos gustará o no nos gustará utiliza cuando piensa que va a obtener resultados positivos con ello, ¿verdad? No podemos encararlo esto como un juicio moral. Si es desde el punto de vista moral, yo diría, el terrorismo está mal, de la misma manera que la violencia está mal, que la guerra está mal, que el asesinato está mal. Pero si vamos a arreglar, tratar de enfrentar, resolver de la mejor manera posible el terrorismo, tenemos que ubicarlo no como un adjetivo, sino como una categoría. En eso es lo que tratamos de hacer nosotros en esta charla. Para nosotros, desde el momento que es una forma de combate, el terrorismo implica la existencia de un conflicto armado. Guerra interestatal o guerra intraestatal, es decir, guerra entre estados o guerra dentro de un estado. Pero hay un conflicto armado, en donde una de las partes, o las dos partes, opinan que la mejor manera de obtener el triunfo es a través de acciones terroristas. A veces las dos partes lo utilizan, otras veces una sí y la otra no. Yo qué sé, por ejemplo, en Colombia, el terrorismo lo utilizaron tanto las fuerzas contrainsurgentes, defendiendo al gobierno, o incluso formando organizaciones campesinas de tipo terrorista también contra la guerrilla fundamentalmente del ELN, y además terrorismo por parte de otros sectores, como por ejemplo los narcotraficantes. Es decir, es un conflicto armado. Hay por lo menos dos partes, y una o las dos lo utilizan de acuerdo a que consideren que sea útil. Y la otra cosa es que el terrorismo necesariamente tiene un objetivo político. Es decir, la violencia que se ejerce a través del terrorismo tiene un objetivo político. No es el tema como aparecen en las seriales de televisión norteamericanas, donde los terroristas sencillamente son una manga de psicópatas que lo único que quieren es matar gente, torturar gente o que haya sangre. No. Son organizaciones que llegan en forma correcta o equivocada a la conclusión de que la estrategia terrorista les sirve para su causa o no. Entonces, ¿qué entendemos por terrorismo? Y acá viene, con todo esto ya empiezan los líos. Fíjense una cosa, si fuera una cosa sencillita habría una o dos definiciones. Sin embargo, por lo menos hay 212 definiciones distintas de terrorismo. ¿Por qué? Porque la definición de terrorismo no solamente se toma en cuenta el proceso del terror, sino la conveniencia de quien lo define, ¿verdad? Como decíamos ahí, Videla define a quienes enfrentó al movimiento obrero fundamentalmente y a toda la sociedad argentina como terrorista, y tiene entonces cancha libre para hacer lo que se le da la gana. Es decir, desaparecer gente, asesinar, torturar, robar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y acá lo dice, ¿verdad? 90 de ellos son utilizados de forma recurrente por los gobiernos y por otras instituciones. Esto lo escribió Jeffrey del 94, uno de los expertos, o expertos en el tema del terrorismo. Y acá entonces les voy a mostrar algunas de las definiciones que se manejan. Esta es la de las Naciones Unidas. Está bastante cerca, ¿no?
reitera que los actos, claro, ya parte de una base, condenando el terrorismo. Reitera que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza. Desde el punto de vista moral, ¿quién puede estar en contra de esto? Yo no puedo plantearme nunca que sea justo, correcto, asesinar a alguien, ¿verdad? Pero el problema primero que acá no se distingue muy bien el tipo de terrorismo de Estado, porque hay un terrorismo de derecha y hay un terrorismo revolucionario. Otra definición. Esta no me preocupa mucho porque es de la Enciclopedia Británica, pero está bastante bien. Dice, es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, ahí está. Una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos. Es decir, no es cualquier cosa, es un grupo. ¿Tá? Pero además, y justamente empieza a tratar de no diferenciar, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así también como por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. El tema es la utilización de la violencia en forma sistemática con un objetivo político. Y este es el de la CAR, que es más o menos lo que dicen todos los demás, no voy a insistir en esto. Y entonces llegamos a esta definición que es cortita, pero que a mí me parece que es una de las mejores. Terrorismo es la violencia contra no combatientes. Generalmente gente común para promover una causa política. Es interesante lo de no combatientes porque no dice civiles, son no combatientes. Por ejemplo, prisioneros de guerra. Es decir, eso vamos a ir a un poquitito más adelante. Pero el terrorismo es una acción violenta, con un fin político y dirigida contra no combatientes. Y está esta definición, que es un poco más larga, de Goodwin, es nuevita, del 2017. Lo recomiendo, esto se puede encontrar en internet, se baja el artículo este, las causas del terrorismo, ¿no? Se baja el capítulo de dice terrorismo. Cualquier táctica o conjunto de tácticas utilizadas por cualquier gobierno, grupo, organización o individuo en pos de un objetivo político, salteo, destinadas a matar o dañar a civiles o no combatientes, para asustar, intimidar, demoralizar y provocar o presionar a otros civiles y o dirigentes políticos. A mí me parece que esa es una de las mejores definiciones que he visto ahora. Implica el terrorismo de Estado, entra en esta definición, el terrorismo contra el Estado, entra en esta definición, el terrorismo en la guerra, entra en esta definición. Acá en Uruguay tenemos una definición, está dada por la Política de Defensa Nacional, el decreto 105/2014, donde se define preceptivamente lo que es el terrorismo y que en mi opinión se queda corta. Se considera el terrorismo el uso de la violencia y amenazas por parte de individuos o de un grupo, por parte de un individuo o de un grupo organizado dirigido en forma premeditada a la población civil o instalaciones generando el terror y difundiéndose a través de los medios de comunicación. Esto es importante, la difusión en los medios de comunicación es un elemento vital del terrorismo. El terrorismo necesita violencia y necesita propaganda, porque la violencia que no se propagandea no ocasiona terror, ¿verdad? Con la finalidad de incidir a la población o obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. En esta definición el terrorismo de Estado no entra. Y me parece que es una equivocación. Y grande. Pero bueno, legalmente es lo que hay en el Uruguay ahora, hasta que se apruebe la ley de terrorismo que está ahora en el Parlamento. Entonces, acá viene otro tema. Terrorismo, al igual que la guerra, implica necesariamente el ejercicio de la violencia. No podemos hablar de terrorismo si no tenemos violencia, la que sea, física, intelectual o lo que fuere, pero violencia. Y nos quedan dos preguntas que hacer. Para evaluar el tema del terrorismo, tenemos que ver, ¿existe alguna violencia que sea moral o socialmente aceptable? ¿Toda violencia es igualmente condenable? O eso, yo qué sé, yo hago la pregunta
y que la contestación por ahora va a tener que hacer cada uno por sí mismo. Pero vamos a poner algunos casos. Vamos a leer esto, interesante. Dice, Rahab les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes. ¿Y esto de dónde es? Del libro de Josué. ¿Y qué es lo que está describiendo? La conquista de Canaán por parte de los israelitas. Digo, y todavía lo aclaro un poquito más. Son las ciudades que se conquistaron en ese momento. Jericó, Ai, Maqueda, Libná, eran ciudades en Canaán. Y en el capítulo 8, versículo 24, viene esto. Cuando Israel terminó de matar a los habitantes de Ai en campo abierto, en el desierto donde los habían perseguido, y cuando cayó hasta el último de ellos bajo los golpes de las espadas, todo Israel se volvió contra Ai y la pasó al filo de la espada. Si esto no es terrorismo, es terrorismo de potestad, para usar una consigna vieja. Ahora, también, ¿qué vamos a hacer con este nivel de terrorismo en esta situación? Vamos a acusar al pueblo israelita por conquistar Canaán. No, es un hecho histórico. Y cada uno lo evaluará de una manera o de otra. Pero evidentemente no es tan fácil, en el caso del terrorismo, encontrar uno malo y uno bueno. Otro caso, para evaluar, digamos, el tema de la violencia. Reinhard Heydrich, desde el protector adjunto de Bohemia y Moravia, fue asesinado en Praga el 4 de junio del 42. Un comando checo, organizado por Gran Bretaña, lo mató. Lo asesinó directamente, con un carro, con su auto por la calle, lo mataron. Ahora, ¿alguien puede condenar a estos operativos? Heydrich era uno de los principales responsables de la gran solución judía de los nazis. Es decir, responsable directo o indirecto de millones de muertos. Entonces, creo que antes de condenar a nadie acá, habría que pensar dos veces. Sin embargo, sí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que ahí no la tengo anotada, y es, hay que evaluar dentro de cada acción militar cuál es la consecuencia militar y política que tiene. En el caso del asesinato de Heydrich, ¿qué pasó? Desde el punto de vista de los alemanes, lo único que hicieron fue cambiar un general por otro, es decir, tuvieron otro jefe en Bohemia y Moravia. Ahora, a Checoslovaquia le costó cerca de 5.400, 5.600 muertos, asesinados y llevados a campos de concentración. Es decir, el tema también no es si las cosas están bien o están mal, sino también qué efecto tienen. Este es Kukurs, Herbert Kukurs, verdugo de Riga, responsable directo de 30.000 muertos judíos en Riga. Este nos lo llevamos nosotros. Él vivía en Brasil, lo trajeron con engaños a Uruguay y el Mossad lo eliminó en el 65 en Shangri-La, donde desde Alemania llamaron por teléfono para avisar que en un baúl estaban los pedazos de Kukurs. Lo cortaron en pedazos. ¿Alguien puede levantar el dedo y decir eso está mal? Fueron 30.000 judíos asesinados directamente por un tipo que no era alemán, es decir, él era letón. Seguimos con algunos casos de violencia. Anastasio Somoza García fue asesinado por Rigoberto López Pérez. Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua, de centenares y centenares de muertos y asesinados. ¿Alguien podía estar en contra de esto? No, todo el movimiento de izquierda de Nicaragua, el progresista de Nicaragua, lo aplaudió. Su hijo, este era Tacho, Anastasio Somoza de Baile, el Tachito. Tachito fue el que fue derrocado por la revolución nicaragüense. Huyó a Paraguay, en Paraguay se encontró con Enrique Gorriarán Melo, que con un lanzacohetes lo enfrentó en el medio de la calle, y le dejó el autito de la SI con él adentro. Ahora, ¿alguien puede condenar a Gorriarán Melo por esto? Yo creo que no. Seguimos. Otras organizaciones terroristas, francamente terroristas, israelíes. El Irgun Tzvai Leumi y el Hamed Helut Israel. Eran dos organizaciones típicamente terroristas.
Incluso Jabotinsky fue el fundador del Irgun, y fíjense de abajo, Menachem Begin, que llegó a ser primer ministro de Israel. Y no se anduvieron con chiquitas. Esta foto que está acá es lo que queda del hotel, uno de los tantos que hicieron, el Hotel Rey David, que lo demolieron. Entonces, pero lo hacían porque, digo, alguien puede acusar que hubiera una organización terrorista judía en ese momento. No. En aquel momento también protegidos por los ingleses, los árabes, concretamente los que estaban organizados y dirigidos por la Legión Árabe, se dedicaban a hacer pogroms de judíos. Es decir, surgió esto como un elemento de autodefensa y de lucha por la independencia. Por eso digo, el tema de la violencia y si es moral o es inmoral, es un tema que no es fácil de resolver y hay que verlo con amplitud. Y la otra pregunta que me hago yo ahora, digo, ¿los asesinatos selectivos son o no son un acto terrorista? Lo que sé, cada uno tendrá su respuesta. En general, son debidos, esto fue inaugurado por los israelíes, pero fue perfeccionado por los americanos, que utilizan el asesinato selectivo a través de drones. Los americanos, ¿por qué lo hacen? Porque Estados Unidos aprendió de una manera muy dura, en la guerra de Vietnam concretamente, de que la tolerancia de la sociedad norteamericana a las bajas de sus soldados es muy escasa. Entonces tratan de buscar un tipo de combate con cero baja, que ese es hacia donde van apuntando todos sus inventos bélicos de este momento. Entonces, ¿será o no será? Digo, si es un jefe guerrillero, bueno, el jefe guerrillero sabe que está en lucha, digo, le puede venir, estará bien o estará mal, pero no es fácil plantearse. ¿Qué características podemos encontrar como común denominador del terrorismo? Vamos a empezar por la cosa más tonta. La violencia es violencia ejercida con el propósito de causar terror. Si no es violencia y no tiene como propósito causar terror, no estamos hablando de terrorismo. Eso también está muy claro. Fíjense que terror y no miedo. Por eso les pongo la definición de terror de la Academia Española, que dice que es miedo muy intenso. Y la otra cosa que desde los tiempos remotos se va viendo de que hay tres elementos que van juntos: guerra, terror y miedo. Por algo, el terror y el miedo, Fobos y Deimos. Fobos y Deimos son dos cosas: las dos lunas del planeta Marte y los dos hijos de Marte, el dios de la guerra. Lo importante es esta afirmación de Crenshaw, vieja, 81 estamos diciendo. Dice que el terrorismo se produce tanto en el contexto de la resistencia violenta al Estado como al servicio de los intereses del Estado. Es decir, acá en América Latina, si tenemos alguna experiencia, es fundamentalmente la experiencia del terrorismo de Estado. País por país. Segundo, ¿por qué se hace violento? El objeto de la violencia terrorista son no combatientes o instalaciones icónicas, es decir, instalaciones importantes. Digo, el ataque a un cuartel no es terrorismo. En cambio, volar una mezquita o volar una sinagoga, sí señor, eso es terrorismo, o puede ser terrorismo. Puede ser también un crimen de odio. Ojo. Este término más amplio que la población civil son no combatientes. Entonces incluye, por ejemplo, esta situación. Lo que hace el ejército islámico, publicando estos videos, donde toman prisioneros, estos son prisioneros sirios, y los rematan con un tiro en la nuca. Eso es una forma de terrorismo, guste o no guste también. Más allá de que también sus rivales no se quedan atrás, le agarran a un preso y lo prenden fuego. Lo interesante de esto es este concepto: la violación de la inmunidad no combatiente. Es decir, durante siglos se mantuvo el respeto a los no combatientes. Incluso ustedes habrán visto algunos cuadros de algunas películas, por ejemplo, sobre todo de la Guerra Civil Americana, en donde estaba el combate, la guerra, y habían damas tomando té y comiendo pastelitos, porque nadie los iba a tocar. En cambio, ahora la cosa cambia, no ahora, vamos a ver un poquito más atrás.
Pero la violación de la inmunidad del no combatiente, que es un principio fundamental de la teoría de la guerra justa, y el derecho internacional, incluida la Convención de Ginebra, comienzan a vulnerarse ya en la Segunda Guerra Mundial. Esto no empieza con el Estado Islámico. Esto no empieza con el Estado Islámico. Y acá sí que tenemos varios ejemplos. De paréntesis hago una cita del general Pablo Galarza, uruguayo, cuando dice, efectivamente, los prisioneros son lo más sagrado que hay en una guerra. Claro, lo dijo en el mismo momento que en Paysandú otro general uruguayo estaba pasando a degüello a todo el mundo, pero él dijo esto y vivió de acuerdo a eso. ¿Por qué las apreciaciones son diferentes? Acá va a ser rápido esto es historia nada más. Este es el que Vlad Draculea, ese que tomaron como un personaje para crear a Drácula, pero efectivamente fue príncipe de Valaquia. Se caracterizó, como dice acá, en 7 años de poder, más de 100.000 ejecuciones, y las 100.000 ejecuciones que tenía eran generalmente por empalamiento, por eso le llamaban justamente Vlad el empalador. Como dice ahora, es espantoso, por supuesto. Sí, pero con esto se enfrentó al expansionismo otomano y mantuvo la independencia de Valaquia. Entonces, ¿está bien o está mal? Sí. Hay que ver. Eso sí, antes de condenarlo, vamos a decir que en Rumania hasta el día de hoy encontramos monumentos de Vlad el empalador en varios lados, pues lo consideran uno de los defensores de la independencia de Rumania. Conocido por todos, ¿verdad? Bombardeo de Guernica. Aquí se respetó la vida de los civiles, no señor, vino la legión contra alemana y prácticamente demolieron Guernica. Mataron a prácticamente desde casi todos sus habitantes. Lo inmortalizó Picasso en este cuadro, que debe haber sido uno de los cuadros que más impresión por lo menos me ha ocasionado a mí, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Sí? No fue lo único. Después, en la Segunda Guerra Mundial, se empezó a aceptar esto, que el bombardeo masivo de la población civil era un objetivo de guerra. Es decir, que ahora, a partir de 1939, digamos, para adelante, los civiles pasan a ser objetivo militar. Veamos. Bombardeo de Varsovia por parte de los alemanes. No sé cuántos miles de muertos. Corto. Muy cortito, en realidad. Los alemanes en Londres, 43.000 muertos y 51.000 heridos. El bombardeo de Londres no era por objetivo militar, ni era por objetivo industrial, ni era nada. Era matar gente para tratar de aterrorizarla y plantear la posibilidad de una paz por separado de Inglaterra con Alemania. Típicamente terrorista. Bombardeo de Hamburgo, Operación Gomorra, 42.600 muertos y más de 37.000 heridos. Estos fueron los ingleses en Alemania. La peor de todas, quizás, Dresden, que fue una ciudad que no tenía industria, no tenía objetivos militares, tenía una larga tradición cultural en Alemania. La bombardearon, 35.000 muertos, y esto fue lo que quedó de Dresden. Si esto no es terrorismo, ¿terrorismo qué es? ¿Verdad? El bombardeo incendiario contra el Japón produjo más de 100.000 o 200.000 muertos. Imagínense, bombas incendiarias sobre construcciones predominantemente de madera. Entonces, la cantidad de bajas que hubieron de japoneses fue realmente espeluznante. Digamos, bombardeo de Hanoi y el Napalm en Vietnam del Sur. Digo, esta foto que recorrió el mundo, ¿hay algún soldado acá? Digo, fueron bombardeados civiles y fueron bombardeados con napalm. Y eso precisamente hecho por los adalides de la lucha contra el terrorismo. Hiroshima y Nagasaki fueron ya los dos actos más demenciales que ni siquiera vale la pena comentar. Entonces, tercer elemento, lo que decimos terror. El terror, crear el terror, es un medio para un fin político. Es decir, el terrorista no crea terror como fin. Es decir, no es el hombre malévolo, yo qué sé, el árabe que ponemos ahí en la exposición inicial nuestra, sino que utiliza el terror para algo, y algo político. Y entonces tenemos esta afirmación, ¿no? Me parece que es la más correcta, ¿no? El terrorismo no es un movimiento ideológico,
No es un movimiento. Porque además dicen organizaciones terroristas como si fuera una ideología. No, no. El terrorismo islámico. No existe el terrorismo islámico. Existe el terrorismo. Y existen organizaciones islámicas que utilizan el terror, como existen organizaciones no islámicas que utilizan el terror, ¿verdad? Entonces, no es un movimiento ideológico como el socialismo y como el conservadurismo, ni es la violencia por parte de un tipo particular de organización, como por ejemplo el cubierto conspirativo religioso. Y acá está. Más bien, el terrorismo se refiere a tácticas que pueden ser empleadas por los estados o actores no estatales, ya sean ideológicamente conservadores, moderados o radicales. Tenemos experiencia de esto todos, por todos lados. Los que somos de izquierda, todos, no vamos a olvidar de Capuchena y de Pol Pot, por ejemplo. Evidentemente no, digo, no. El tema del terror es la afectación fundamental del no combatiente. ¿Cuáles son las formas de violencia? Son muchas, esto no voy a entrar en mucho detalle, pero está, esto que sí, tenemos acá. Grupos rebeldes contra el gobierno contra grupos rebeldes, grupos raciales o étnicos contra grupos raciales o étnicos, pero siempre estamos en violencia y siempre estamos detrás de un objetivo político. Esto lo vamos a dejar de lado, el viejo Maquiavelo siempre tiene razón en algo, ¿no? Como aquello de que él prefería ser temido que amado, porque tenía más confianza en ser temido que en ser amado. Dice, generalmente tiene la intención, el terrorismo, de influenciar un público determinado. Y esto es importante para nosotros porque es lo que más o menos permite diferenciar el terrorismo de otro tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia por odio. Esta gente que se levanta, se mete en una torre en Estados Unidos y matan 40 personas por matado porque están calientes. Es un crimen de odio. Pero el que hizo eso no tenía ningún objetivo político. No quería derrocar al gobierno de Estados Unidos, ni que el gobierno de Estados Unidos cambiara la política. Tenía ganas de hacerlo y lo hizo, ¿verdad? O en Noruega, si no me acuerdo mal, el atentado, un hombre mata a 70 muchachos en un campamento de su país. El narcoterrorismo es de terror, realmente, las cosas que han hecho y las que siguen haciendo, pero no es por un objetivo político. Es por un objetivo personal de la organización completamente económico. La Mara Salvatrucha, que es otra organización de tipo, es delincuencial. Nació en Salvador, pero prácticamente cubre ahora todo el Centroamérica y algunas ciudades de Estados Unidos. Es una de las pandillas más salvajes que existen, pero no tiene también ninguna intención de cambiar la política de nadie. Y en Brasil, el Comando Vermelho, o el primer comando de la capital, en donde, no sé si ustedes la llegaron a ver, cuando hubo una rebelión en la cárcel, en Brasil, me acuerdo de las cárceles, aparecieron rivales de estas dos, ¿cómo se llama?, organizaciones decapitados, con los corazones sacados, una cosa realmente espantosa, pero no era para cambiar nada, para cambiar políticamente nada, era un enfrentamiento entre dos pandillas por un terreno o un mercado de drogas. Desde la izquierda, ¿por dónde viene la cosa? ¿Qué opinaba la gente de izquierda? El amigo Vladimir Ilich lo responde muy clarito, pero meridianamente claro, en su artículo en qué hacer, dice qué hay de común entre el economismo y el terrorismo. Recordemos que Vladimir Ilich Lenin, Ulyanov en ese momento, su hermano fue ejecutado por participar en un atentado contra el zar Alejandro. Y ahí fue cuando él dijo, se lo decía Ronald Garimendi hace un tiempo frente al ataúd de su hermano, Lenin decía, este no es el camino, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hay de común se hace esa pregunta, ¿qué hay de común entre el economismo y el terrorismo? Tiene el economismo, un sector relativamente tibio, blando, centro-derecha, como ustedes quieran, y el terrorismo, que en aquel momento era tirar bombas y todo lo demás. Y lo responde muy clarito. Lo que tienen en común es el culto de la espontaneidad. Y lo aclarará un poquito más todavía. Los economistas y los terroristas rinden culto a dos polos diferentes de la corriente política. Los economistas
a la espontaneidad del movimiento puramente obrero. Es decir, de acuerdo a los economistas, nos sentamos en una silla y esperamos que el movimiento obrero se vaya decantando y por obra y gracia del Espíritu Santo en algún momento haga la revolución. Los terroristas se juegan a la espontaneidad de la indignación más ardiente de los intelectuales, que no saben o no tienen la posibilidad de vincular la labor revolucionaria al movimiento obrero para formar un todo. La verdad que es realmente una definición digna del dicho, que le diga, le da todo. Pero está. Eso sí, digo, acá el ataque de Lenin contra el terrorismo era contra el terrorismo como medio para llegar a la toma del poder. Es decir, el terrorismo como vía de la revolución. También Trotsky, en su momento, hizo un artículo justamente llamado Contra el terrorismo, pero desde otro ángulo. Trotsky la escribe y la describe ya no como medio como vía de la revolución o como vía de la toma del poder, sino como vía para mantener la revolución bolchevique en ese momento. Es decir, frente a la dictadura de la burguesía, para evitar desaparecer como clase, utiliza todo el armamento posible y se hace lo mismo por parte del movimiento bolchevique en ese momento, y de ahí sale la famosa teoría de la revolución permanente. Pero dos pensadores de primera línea de la izquierda plantean sus discrepancias con respecto al terrorismo. Bueno, pregunta, y por esto voy terminando, porque ya veo que está medio podrido. ¿Por qué? Esta es una pregunta básica. ¿Por qué y bajo qué condiciones los actores armados, ya sean estatales o no estatales, llegan a la conclusión que el asesinato e intimidación de civiles o no combatientes es razonable y necesaria, aunque no necesariamente excluyente para alcanzar sus fines políticos? Es decir, ¿qué es lo que lleva a una organización a considerar de que el terrorismo es un arma conveniente? Si logramos contestar esa pregunta, vamos a desentrañar para cada organización que lo haga por qué lo hacen, y de esa manera poder tratar, creo yo, de oponernos racionalmente. Este autor se hace esta pregunta, apoya lo que llama la teoría de la guerra indirecta, ¿no? Que se basa en la idea de que el terrorismo es una manera indirecta de luchar contra otra organización armada, no directa, es decir, grupo contra grupo, sección contra sección, compañía contra compañía. Plantea que un grupo armado emplea tácticas terroristas contra aquellos civiles que no son partidarios de sus enemigos, armados siempre que ese grupo no se vea como potenciales partidarios. Es decir, en una organización, siempre, en todo proceso político de lucha, hay un polo, otro polo y algo entre medio. Entre medio generalmente son los civiles. Dentro de ese algo que hay entre medio, pueden ser neutros, pueden ser que apoyen a A o pueden ser que apoyen a B. Los que apoyan a A pueden ser objetivos de B y los que apoyan a B pueden llegar a ser objetivos de A. Pero siempre tiene que haber algún elemento de afinidad con alguno de los grupos que están en combate. Y entonces dice, el terrorismo surge cuando uno o más partes en un conflicto armado tratan de dañar a sus adversarios, dañando a los civiles que apoyan a esos adversarios. ¿Nos entendemos, no? Y dice entonces, matar y aterrorizar a los civiles, por tanto, un medio directo para debilitar a los enemigos armados en lugar de, o además de atacar directamente a esos enemigos. Por el contrario, no hay incentivo para atacar a civiles que no son partidarios de los enemigos armados. A ver si nos entendemos con un esquema. Es bien sencillo. Supongamos que tenemos A luchando contra B. Los puse diferentes, porque en general prácticamente casi todos los conflictos armados que se han dado últimamente son de tipo asimétrico. Es decir, un polo relativamente débil contra un polo relativamente fuerte. A y B se pelean, se tiran tiros, A tira contra B, B tira contra A. Perfecto. Entre medio de eso están los civiles. Supongamos que dentro de esos civiles la mayor parte de ellos o algunos de ellos apoyan a B. ¿Qué es o cuál es la opción que puede tomar A? Terrorismo
contra los civiles. ¿Para qué? Para aterrorizarlos y de esa manera tratar de lograr que no apoyen más a B. Y al no apoyar más a B, lo que tratan de lograr es que el ataque de B sobre A disminuya o desaparezca. Es decir, es razonable, no es justo, no es lindo. Ahora, la guerra, que yo sepa, no es linda para nadie. Y, digamos, son valoraciones políticas. El Congreso Nacional Africano, por ejemplo, nunca utilizó el terrorismo. ¿Por qué? ¿Porque eran buenos? No. Primero, porque les servía políticamente no utilizar violencia, eso les permitió recoger apoyo por todo el mundo. Hasta en Estados Unidos apoyaban eran anti-apartheid. Pero además, porque dentro de la propia Sudáfrica, dentro de los propios blancos, habían sectores que apoyaban al Congreso Nacional Africano. Y atacarlo podría haber significado llevar a parte de esa gente que apoyaba al Congreso Nacional Africano a no apoyarlo. Es decir, la decisión de no utilizar el terrorismo no fue por bondad, por ética o moral, fue por conveniencia. En cambio, y acá viene una cosa dura, que si usted metiera un zapato por la cabeza lo voy a entender, pero es lo que pienso yo también. Al-Qaeda y el Estado Islámico fundamentalmente tienen otra visión. ¿Qué es esto? Los ciudadanos estadounidenses apoyan a su gobierno y sus políticas en el Medio Oriente. Eligieron a su gobierno, pagan los impuestos que financian la intervención en los países árabes y esto los hace responsables de sus acciones de los países musulmanes.